Buenas noches a todos, qué alegría verlos. Hablábamos hace ya unos días que estuvimos en esta primera parte, que es muy importante a la hora del noviazgo, enamorarnos de una persona que tenga un proyecto de vida claro. No solamente nos enamoramos de alguien, nos enamoramos de sus sueños, de su vida, de lo que ella aspira para el futuro y por lo tanto es muy importante darnos el tiempo para conocer a esa persona. A veces nos confundimos y nos quedamos en que no, es que la pasamos muy chévere, es que me trata muy bonito, pero todas las personas con el pasar del tiempo no solamente reflejamos lo bueno, sino también lo no tan bueno y por eso es muy importante tomarnos el tiempo antes de llegar a ese compromiso llamado noviazgo para después no salir heridos o no voltear a mirar atrás y decir lo mejor que yo pude haber hecho fue no decirle sí a esta persona. Entonces tomarnos el tiempo y una cosa muy importante que era lo que cerraba la primera parte y es darle el primer lugar a Dios en tu relación es la clave para que esa relación pueda funcionar. Antes de enamorarnos de Dios. Así Ese es. es el primer lugar. es. Entonces, ese fue como el resumen de lo que hablamos. Exacto, súper. Y una cantidad de historias que contamos. Sí, se las perdieron, pero bueno, ahí las pueden encontrar en YouTube. Y entonces, llegamos a esa etapa maravillosa del matrimonio. Ustedes no se imaginan, cuando yo estaba preparando qué les iba a preguntar, yo dije, por Dios, o sea, es que yo no sé ni siquiera el pastor cómo le pidió, o sea, no sé nada, estaba muy emocionada, pero se me vino algo a la cabeza. Hubo algo que dijo Lore en lo del noviazgo, que era buscar a alguien con carácter, y bueno, pensábamos mucho en las cualidades de esa persona que estoy buscando, que encuentro, que me novio, pero yo tengo una pregunta para ustedes y es, a la hora del matrimonio, ya no, ¿qué estoy buscando en esa persona? ¿Qué tengo que tener yo que me hace decir, sí, me puedo casar? Entonces yo quiero, en tres cosas básicas, yo sé que hay muchas, pero tres que sean fundamentales, que las debo chulear para yo decir, puedo dar este paso. Arranco. Hay algo muy importante para llegar a ese paso y es tener una estabilidad. ¿Una qué? Estabilidad. Repítalo más fuerte. ¿Una qué? Estabilidad. La estabilidad es muy importante porque la estabilidad es la plataforma sobre la cual se construye el matrimonio. Entonces, algunas personas en la etapa de noviazgo atraviesan muchísimos cuadros de inestabilidad. Me explico. Entonces en esa etapa pelean por todo, discuten por todo, son celosos, son tóxicos, que estamos, que no estamos. Hay mucha inestabilidad. Es un mal síntoma para pensar en un matrimonio, muchachos. ¿Por qué razón? Porque si de novios pelean, les tengo una noticia terrible. De casados se pelea más, griten amén. ¿Dónde están los casados que están aquí? Desde que yo me casé fue que perdí el pelo. Porque cuando tú llegas a esa etapa matrimonial, ahí tú estás con esa persona tal cual es, con lo bueno y con lo malo. Por lo tanto, cuanto más inestable sea, por ejemplo, en la parte emocional, tienes que prestarle mucha atención si esa persona, cómo resuelve los problemas, si le gusta pedir perdón o no pide perdón, te dice que no quiere hablar contigo y te bloquea, o sea, te trata de una forma como inmadura y te elimina de Facebook y borra todas las fotos del Instagram y dice yo no quiero saber nada de usted, pero a los días se perdona y vuelve otra vez a recuperar todo. Esa inestabilidad es un mal síntoma para llegar al matrimonio. Entonces, lo primero, jóvenes que me están escuchando, es asegúrense de establecer una relación estable a nivel emocional. Pero no solamente a nivel emocional, tengo otra E para ustedes y es el área económica. ¿Por qué es tan importante llegar al área económica? Míreme a los ojos y escuche esto. Se vale empezar de cero, se vale empezar desde abajo, se vale empezar con lo básico, se vale empezar sin lujos, se vale, no está mal. Ahora, lo ideal sería que tengamos una relación tan bien estructurada, tan bien programada, donde nosotros digamos, bueno, ¿usted qué tiene? No, pues yo tengo esto y yo tengo aquello. Ok, vamos a empezar entonces con eso, con lo mínimo. No, pastor, nos casamos, ella tiene 3 sábanas, yo tengo 2 cobijas, ahí hicimos una cama y ahí en el frío del piso nos damos calor uno al otro. No tiene por qué empezar de esa forma. O sea, organícese, juntos planifiquen y digan, bueno, vamos a
comprar nuestra cama, comprar la nevera, comprar la lavadora, o sea, lo mínimo, lo básico para poder arrancar. De hecho, eso fue lo que nosotros hicimos. Cuando ya yo dije, yo quiero pasar con ella el resto de mi vida, nos empezamos a organizar y empezamos de lo que yo trabajaba, empecé a ahorrar y a comprar poco a poco las cosas que más adelante íbamos a necesitar. Entonces compré la cama, compré la lavadora, compré la nevera, ¿qué más compré? Un televisor, ¿qué más? El microondas. El microondas, todas esas vainas las empezamos a comprar y yo las iba guardando para cuando llegara ese momento. La estabilidad económica no solamente implica tener cosas, también implica tener una fuente de ingresos importante. Si usted está muy enamorado, muy enamorada, pero esa persona no le gusta hacer nada, usted va a tener problemas el día que llegue al matrimonio. ¿Por qué razón? Porque usted no vive solamente de amor y de palabras bonitas. Yo puedo cantar espectacular, pero yo no pago el recibo de los servicios cantándole a los de Encali. Entonces yo llamo y digo, escuchen, sumérgeme. No, sumérgeme, me van a cortar el agua si no les pago. Entonces es muy importante generar o tener una fuente de ingresos estable. Esa fuente de ingresos, ¿por qué es importante? Porque de ahí vamos a tener para construir lo que necesitamos. Entonces, yo dije, cuando llegué a ese punto, mi esposa, por ejemplo, estaba estudiando en la universidad, mi suegro le estaba pagando la carrera en la universidad y nosotros hicimos un acuerdo. Dijimos, cuando tú termines tu carrera y ya estés con un empleo, porque en ese momento yo era el que trabajaba, pues ya vamos a tener 2 ingresos y eso nos va a dar una estabilidad para poder salir adelante. También fue un acto de inteligencia, porque si yo me caso con ella cuando ella está todavía en la universidad, como su esposo me tocaba pagar el semestre a mí y no tenía para eso, entonces yo esperé a que mi suegro terminara la tarea, interesado no, inteligente, que es diferente. Y cuando terminamos y ella ya estaba ubicada laboralmente, Esperó a que yo consiguiera trabajo para ahí sí casarse conmigo. O sea, me explotó. ¿No? no, planifiqué las No, cosas, pues. las pensé bien pensadas. Hasta ahora vengo a pensar. Me utilizaron. Aquí salen muchas verdades a la luz en estos espacios. No, yo no te utilicé, yo fui inteligente. Porque le voy a decir algo, el día que usted se casa, las deudas de ella se vuelven tus deudas. Mis deudas se vuelven las deudas de ella. Y por eso es importante, dentro de esa estabilidad, conocer bien cómo está esa persona. O sea, tú qué tienes, a quién le debes, cómo está tu vida, qué cosas hay. Porque no hay nada más terrible que casarte con una persona que tú crees conocer y darte cuenta después que tiene una cantidad de guardados y una cantidad de cosas que no ha resuelto. Entonces, no solamente sus proyectos se vuelven mis proyectos, sus problemas se vuelven mis problemas, sus retos se vuelven mis retos. Entonces es importante conocerlos bien para poder dar ese paso y tomar esa decisión. Entonces, estabilidad emocional, estabilidad económica para poder tener una fuente de recursos. Y aquí viene la tercera, estabilidad espiritual. ¿Estabilidad qué? Más fuerte, ¿estabilidad qué? Espiritual. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. Y a veces nosotros creemos que para construir una buena relación simplemente necesitamos estar bien los dos. Pues no, muchachos. Una buena relación demanda no solamente que ella esté bien, que yo esté bien, sino que también Dios esté en el medio. Eso es clave. Cuando yo dije eso, dije, esta es una mujer estable emocionalmente, tenemos con qué empezar a trabajar, no teníamos lujos, ahorita les vamos a contar un pedacito de esa historia para que está increíble, pero teníamos una estabilidad espiritual y yo dije, es una mujer de Dios, es una mujer sabia y prudente y tenemos una fuente de recursos, de trabajo con la que podemos sostenernos y empezar poco a poco a construir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén, amén, amén. Aparte, pienso que es muy importante y las casadas me van a entender un poquito y es el ser generoso, el egoísmo. Uy, es que cuando uno se levanta y uno es soltero y uno me levanto a la hora que quiera, no desayuno porque me da hambre como a las 12 del día, ya cuando el almuerzo, me baño si quiero me baño, si no quiero no me baño y el egoísmo es difícil. Por eso el ser generoso, generoso con tu tiempo, generoso con tus palabras, generoso con tus actos, eso es una clave. El hogar se trata de eso, de no tener egoísmo, de que por más cansada que esté, me tengo no por obligación porque soy la esposa, sino que lo amo, que me voy a levantar a atenderlo. Que lo amo,
que me voy a levantar a hacer algo para el servicio de mi esposo, de mi cónyuge. Entonces, 1, la generosidad. 2, la empatía. Porque nosotras estamos acostumbradas, y pues digo nosotras, porque las mujeres, difícil entender a una mujer, ¿cierto? Sí, todavía no lo logro. Y más en el periodo de cada mes es difícil. Amén. Pero hay que tener empatía, precisamente por eso, porque si él se casa pensando que es que yo voy a ser toda la vida la misma, súper linda, no, él tiene que entender que hay un mes difícil en mi vida, o yo tengo que entender que él viene cansado, que él probablemente no quiere hablar, eso es muy importante. Porque es que uno se casa y uno no, y él va a llegar y entonces me va a decir, hola mi amor, ¿cómo estás de linda? No, se casan y cambian, llegan y es como un puerto seguro, ya. Llegué, me tiré a la cama, no le dije hola, no le dije nada, y uno es como que, pero se casó y cambió, ¿qué le pasó? No, es que él está cansado. Todo el día ha estado hablando, todo el día ha hecho 1000 cosas, él quiere llegar a descansar a su casa, a descansar contigo, con su mujer. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia aquí. Resulta que cuando yo llegué a ese momento de dije, listo, ya me voy a casar. Yo sentía que todo estaba preparado, pero había algo. Yo tenía un gran temor para dar ese paso. Y les voy a decir la verdad. El temor era que yo decía, bueno, nos vamos a casar, pero económicamente no estamos muy bien. Y normalmente cuando uno llega a ese punto, pues las mujeres tienen muchos sueños, ¿verdad? Yo no he visto la primera que yo me caso ahí de cualquier manera, en cualquier parte. No, generalmente se sueña con un vestido bonito, con una fiesta bonita, con un lugar bonito. Y eso soñarlo es espectacular, pero materializarlo, cuando usted ya empieza a hacer llamadas, cuánto cuesta, cuánto vale, dónde es. O sea, nuestro matrimonio empezó en Grecia. Allá nos empezamos a casar. Y finalmente nos casamos en Cali porque no nos dio el presupuesto hasta Grecia. Pero así es, uno empieza a soñar y dice, la lista de invitados. No, usted viera, yo hice una lista como de 500 y al final como 50 nomás era el presupuesto. Porque así es, cuando ya te enfrentas a la realidad te das cuenta de que es un poco complejo. Ahora, nosotros, yo tenía mucho miedo, pero aquí viene una clave. Cuando tú no tienes recursos, pero tienes a Dios y amas a Dios, y obedeces a Dios, y sigues a Dios, y le crees a Dios, escúchame lo que te voy a decir, Dios se transforma en el patrocinador de tus sueños. No, yo voy a repetir eso. Cuando tú no tienes recursos, pero tienes a Dios y le das el primer lugar y confías en Él y te portas bien, Dios se transforma en el patrocinador de tus sueños. Levánteme la mano derecha y dígame amén si me está entendiendo. Yo dije, me voy a casar. Le pedí matrimonio a ella y me dijo, casi que no me pide matrimonio. Estaba desesperada. Me dijo que sí. Listo. Hablé con mis suegros, porque eso hay que hacerlo. Hay que dar la cara. Mire, usted no puede dar pasos importantes con gente que no tiene compromiso. No puedes dar pasos importantes con gente que no tiene compromiso. Porque cuando tú das un paso importante con una persona que no tiene compromiso, en los momentos difíciles te deja solo, te deja sola. Entonces el compromiso se evidencia en cosas como esas. Yo fui a hablar con ellos, les pedí la mano, mi suegro me dijo, le doy el pie, la otra pierna, llévesela toda. Mi suegra me dijo que también, ellos estuvieron de acuerdo, mis papás estuvieron de acuerdo y empezó el reto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿De dónde va a salir? Pero por eso le dije hace un ratito que Dios patrocina los sueños de aquellos que deciden ser fieles. Yo hablé con unos hermanos de la iglesia, les dije, hermano, me voy a casar. ¿En serio? Sí, yo no. En ese tiempo, ¿yo ya era el pastor de jóvenes o no? Yo no me acuerdo. No, todavía no era el pastor de jóvenes. No, hermanito, no, tranquilo. Y empieza a llegar la bendición. Pero fue impresionante. Viene una persona y me dice, ¿y usted qué le va a dar a los invitados? Porque nos casamos en el otro templo que teníamos antes, que le cabían como 400 personas, era más pequeño que este auditorio. Y entonces yo dije, no, pues yo quiero que toda la iglesia venga. ¿Y qué le va a dar? Y yo no sé, ¿vamos a darles torta o qué? Le dije, torta, yo se la regalo. Yo feliz, yo dije, ya tenemos la torta fue el primer milagro, la comida. Porque dígame la verdad, persona que se respete va a un matrimonio, ¿a qué? ¿A qué?
Si ve, uno no va aquí a tomarse fotos, que uno va a comer. Ya tenía la torta de todo el mundo, ya. Y la bebida también me la regalaron para todos los hermanos. Después dijimos, vení mi amor, y los vestidos, ¿qué? Llegó la bendición del vestido de mi esposa. Vestido bellísimo, le llegó su vestido. Después dije, ¿yo con qué me voy a casar? Yo con un traje que tengo por allá, esos viejos. Me voy al centro, me compro una corbata donde la India, estoy dando publicidad aquí gratis. Una señora que vendía corbatas a 10,000 pesos, como más o menos $2. ¿Quién le va a revisar uno la corbata en un matrimonio? ¿Eso es fino o no es fino? No, papá, y ante todo el caché, usted puede poner una corbata de herpo y se le ve linda, dígame a ver. Yo dije, me pongo mi corbata, mi traje, si algo lo alquilo por allá en un lugar, porque no tenía presupuesto para más. Pero en esas, viene un hermano de la iglesia, él ya vive fuera del país, y me dice, te quiero dar un regalo. Te voy a regalar tu traje de matrimonio. Y yo estaba feliz cuando me dijo, ya llegué de Estados Unidos, puedes venir a mi casa. Yo estaba parqueando afuera. Llegué, fui, entré. Me dice, ven, entramos a la habitación de él y va sacando 4 bolsas de trajes de unas marcas muy finas y las puso ahí y me dijo, escoja, hermanito. Yo voy abriendo esos trajes. No, qué belleza. Cuando me los puse, en ese momento toda la frialdad desapareció. Quedé sexy, lindo. Yo me veía espectacular. Yo nunca me había puesto algo tan fino. Yo me miraba así, me dice, pero hay un problema. Yo dije, este man me va a pedir que se lo devuelva cuando me case. Y me dijo, no, hay un problema. Y es que tienes que escoger 2 porque te voy a regalar 2. Así que me casé con uno en la boda civil y espectacular. Me veía increíble. Y el otro me lo puse en el matrimonio. Alejito, no sé si... Yo creo que le mandé una foto a Alejo. A ver, mira el traje. Bueno, están mirando a mi esposa, pero mira el traje. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve el traje? Mira ese traje tan espectacular. Cuando mi esposa me vio, me dijo, te lo quiero quitar. Yo le dije, espérate. Increíble, ahí está. Y mi esposa, bellísima. La iglesia, ¿están viendo la iglesia? ¿Sabe quién decoró la iglesia? Míreme. Yo mismo, con un amigo. Bueno, el burro por delante. Un amigo y yo la decoramos. Y una tía de mi esposa nos ayudó con las flores y todo eso. Ese día la iglesia se llenó. Pusimos unas lámparas lindas. Si ve la lámpara allá arriba, como al lado de mi cabeza, por favor le pido, no se concentre en mi pelo. Como usted puede ver, ha sido duro este. Gracias, Alejito, puedes quitar la foto y ya la gente me está recochando por el pelo. Fue muy lindo, fue muy lindo. El Señor nos dio la provisión de todo. Nos regalaron las argollas. Apareció mi suegro y nos bendijo con las argollas. Nos regalaron la recepción de los invitados. Nos regalaron un matrimonio regalado. Eso fue una bendición enorme. Y en el matrimonio hicimos lluvia de sobres. Entonces, lluvia de sobres, los que no conocen de qué se trata eso, es que todos los invitados te llevan en un sobrecito un regalo en dinero. Y tú pues lo recibes y lo cuentas y ajá. Entonces nos dieron lluvia de sobres en la boda. Y entonces yo le estaba orando mucho al Señor por el día de mi matrimonio, porque yo quería ese día consumar el matrimonio. ¿Alguien me entiende? Yo dije, Señor, por fin llegó el día. Y ese día recuerdo que mi oración fue esta: te pido, Espíritu Santo, te pido, Padre, y te pido, Hijo, que Cristo no venga hoy por su iglesia. Imagínense, uno ahí en plena luna de miel, ya llegando cuando el rapto de la iglesia, rapapapá. Ay, Señor, no puede ser, Padre Celestial, uno ahí llegando ahí a las bodas del Cordero. Señor, ¿y qué pasó? No me diste un ratito siquiera. Entonces, gracias a Dios, el Señor no llegó esa noche, todavía no ha llegado. Y entonces llegamos nosotros. Mire la diferencia cuando usted hace las cosas bien. Cuando usted hace las cosas bien, no tiene que esconderse. Otra vez, cuando haces las cosas bien, no tienes que esconderte. Nosotros estábamos en la recepción, Nati, y nos tomamos fotos con todo el mundo, ¿verdad, mi amor? Eso, al final la cara ya le temblaba una así de tanto reírse con todo. No sabía que estaba riendo, estaba haciendo mala cara. Y ya listo, la recepción, nos fuimos a la recepción, llegamos, mi esposa se cambió, se puso otro vestido, Sí, ¿verdad? tuve 3 vestidos. Uno me lo regalaron, el de la civil. Una diseñadora que en ese momento había en la iglesia y me dijo, tengo un sueño de hacerte un vestido, y me lo hizo a mi medida, el que yo quería. Bueno, el segundo también me lo regalaron. También. Y el tercero, ese fue el único que escogí. Ese fue el único que compramos. También me lo regalaron. Sí. Y ese día me cambié 3 veces. 3 veces, pero 4 fue... con el... Bueno, y entonces nos fuimos a la recepción, ¿verdad, muchachos? Estamos en la recepción
Y esta mujer para hablar, o yo, si ustedes creen que yo hablo, están equivocados. Ella es la que habla. Yo hablo aquí, pero ¿cierto, mi amor, que yo casi no hablo? No, en la casa no. Yo soy todas las palabras me las gasto en el templo. Y entonces yo llegué a la recepción y claro, mi cabeza me decía, luna de miel, luna de miel, luna de miel. ¿Usted cree que a mí me dio hambre de comer ahí en la recepción? Yo no tenía ni hambre, yo quería irme. Y esta mujer empieza, es que qué pena con los invitados, es que yo quiero compartir con ellos, ay, tan especiales. Se fue hablando mesa por mesa con todo el mundo. Hay que ser cordiales. No, ¿cuáles cordiales? No, si es que pues, yo tenía que atender a todo el mundo. No, yo quería irme y empezó a hablar que cómo estás, que qué te pareció. Y claro, hay de mesas a mesas, unas mesas muy respetuosas. Literal, Casi fue mi primera orden matrimonial. Te espero en el carro. Niño. Cuando yo vi que eso ya estaba como, y es que se va a la otra mesa y empieza, ya la gente no estaba hablando y ella era la que colocaba conversa, ¿sí ve? El enemigo. Que tenía susto. Estaba asustada, pero yo no. Y entonces yo le dije, Lorena, nos vamos ya. Ella me miró y me dijo, ¿quién es bueno, usted para mandarme? Y entonces yo me fui, agarré la maleta y mi esposa salió también. ¿Y a qué no sabe quién nos llevó hasta el carro? Mi suegro. Fue mi suegro con nosotros. Él mismo subió la maleta, el carro se hizo en la ventana y lanzó las siguientes palabras. Dijo, me la cuida. Y yo le dije, tranquilo, cuente con eso, suegro. Y nos fuimos. Llegamos nosotros al hotel porque también nos regalaron la recepción de bodas, la noche de bodas. Llegamos al hotel, era una suite grande y linda, ¿verdad, mi amor? Yo dije, wow. Yo me sentí con un parque de diversiones. Yo dije, señora, aquí va a ser de todo. Una cama gigante, chéverísimo. Y en ese momento, cuando llegó la hora impresionante, a esta mujer le entró un espíritu de avaricia. Yo quería ver cuánto habían los sobrecitos, porque... ¿Puede creerlo? Yo ya dije, amorcito, la estaba yo abrazando cuando me dice, contemos los sobres. Yo dije, usted es mucha ávara. Yo la solté, yo le dije, ¿qué es avaricia, Lorena? Contemos los sobres, uno no sabe. Vean, nos sentamos yo ahí a contar sobres, en calzoncillos, contando sobres. Contamos los sobres. Y para gloria y honra del Señor, con lo que nos dieron, nos alcanzó para comprarnos nuestro primer carro. Porque cuando usted le es fiel a Dios, amén, Dios patrocina sus sueños. Dígame amén si lo cree. Amén. Y entonces después, ese vestido tenía una cosa que estaba amarrado desde aquí hasta por acá. Casi que no suelto de cordón. Yo era y dale. Pero al final ya no les podemos contar el resto, muchachos. Lo que les puedo decir es que cuando usted obedece a Dios, todo es mejor, más bonito y más chévere. Esa es la gran bendición, obedecer al Señor. Bueno, y la última es disciplina. Dos indisciplinados no pueden. Disciplina es muy importante, el ahorro. La disciplina te lleva a conseguir esas metas. Y si tú te casas con un indisciplinado o una indisciplinada, pues los dos no van a llegar a ningún lado. Si la disciplina es la que te da el orden, la que te forma esos hábitos, la que te forma el carácter, pues ella es la que te ayuda a alcanzar esas metas. Entonces, para mí, si mi esposo habló de todo lo que era las tres cosas importantes, que era la estabilidad espiritual, económica, para mí es muy importante como mujer, porque es que yo digo que ellos son la cabeza de la casa, pero nosotras somos el cuello de ese cuerpo. Y la cabeza no puede mantenerse en pie sin un cuello. Entonces, es muy importante la empatía, la generosidad y la disciplina en un hogar. Amén, muchísimas gracias. Nos tienen aquí así, con esa historia asombrados. Yo creo que más de uno hoy dice, sí, me voy a casar, y otros dicen, oh por Dios, ¿en qué me estoy metiendo? Pero precisamente en todo ese proceso de llegar a un matrimonio, ustedes se casan, luna de miel, espectacular, aterrizan a la realidad, ya, volvimos, estamos casados. ¿Cómo es el proceso de acople de una pareja que yo me lo preguntaba, una doctora,
me imagino súper disciplinada, súper metódica en todo. Y un artista, músico, comunicador, o sea, ¿cómo es ese acople de esas personas? No solamente en el matrimonio, sino después cuando llegan los hijos, cuando se tienen que poner de acuerdo en tantas cosas, ¿cómo se lleva a cabo ese acople sin morir en el intento? Es difícil. El acople es lo más difícil en una relación cuando ya están viviendo juntos. Y esa es la prueba de fuego en todos los hogares. Como lo dijiste, sí, por mi estudio tenía que ser disciplinada, tenía que ser muy concentrada y a mí me encanta ponerme metas y alcanzarlas y seguir una estructura. Y yo soy de las que me levanto y organizo mi cama porque el hecho de organizar mi cama me da como que listo, todo el ambiente está limpio y un ambiente limpio y organizado me hace sentir bien. Y llego y me caso con una persona que literal se levantaba de la cama y no la atendía, que porque ¿para qué? Porque por la noche también se iba a volver a acostar, entonces ¿para qué le iba a atender si se iba a destender? Y yo decía, pero ¿cómo que se va a destender? Pues lógico que se va a destender, pero uno no puede vivir así. Y Juan Pablo no es cochino ni nada, pero pues venía en una mentalidad así lo habían criado probablemente, no sé. No me exigían, entonces yo la dejaba así, extendida. Decía, más tarde la voy a volver a destender, pues dejémosla extendida. Y ya, obviamente si estaba sucia, pues se lavaba, pero esto limpio, además porque yo soy obsesivo con el baño, ¿no? Yo me tengo que bañar como 3 o 4 o 5 veces al día, entonces yo decía, pues sucio no estoy. La disciplina, entonces, casarme con alguien así y decirle con amor que eso no es correcto. Es que con amor, usted era como me hablaba. Un día, pero les cuento, un día me fui yo a bañar, vivíamos los dos, ¿no? No, le tengo que contar, estamos abriendo el corazón. Estábamos viviendo juntos, ¿no? Y entonces, pues cuando uno se baña, ¿con qué se baña uno? No, pero es que para ¿Con que cuál jabón? bañar afuera del ¿Con qué se baño. baña uno? ¿Con qué se baña uno? Con agua. Claro, yo me bañaba, no sé qué era, yo salía y entraba y dije, ¿quién dejó este baño mojado? Y lo peor es que lo dice como ¿me entiendes? Como con sarcasmo, nomás estábamos los dos. Dice, ¿quién? Y yo afuera secando mis, oigan, está como loca, ¿cómo que quién? Pues yo. Ya clara, o sea, dígame, séquelo. Pero no, empezaba a pelear. ¿Quién dejó esto así como un marranero? O sea, además me hice marrano. No. Entonces, ese acople es complejo porque en ese acople, miren, el acople no se logra hasta que usted no se quite lo que no deja que usted quepa en ese lugar. ¿Ha tratado de hacer que calcen 2 piezas de madera que no calzan? Usted tiene que cortarlas, limarlas, lijarlas y quitarles cosas para que empalmen una a la otra. Y el problema es que hay gente que quiere hacer acople sin quitarse lo malo. Si usted quiere acoplarse, se tiene que quitar lo malo. El problema es que hay gente que no se acopla porque lo malo que tiene cree que es bueno y el otro se lo tiene que aguantar. No, querido. El acople llega cuando usted reconoce que eso está mal. Yo tuve que entender un día que dejar la cama extendida no era bueno, era una costumbre mala. No era orden, era desorden. Lo que pasa es que, claro, a veces se lo dicen a uno de mala forma, a veces son muy fuertes, muy bruscos para hablar, y pues uno no le entra de la misma forma. Pero cuando ya logras asimilar, hey, esto no está bien, el acople se genera. Y en mi caso era con ese tipo de cosas. En el caso de mi esposa, recuerdo que yo me enojaba y yo no le decía nada. Yo no le decía por qué yo no me enojaba, yo quería que ella adivinara y que ella supiera por qué estábamos bravos. Entonces fue bien complejo ese proceso de acoplarnos, pero por eso es tan importante que cuando uno encuentra a esa persona y esté dentro de su proyecto de vida, muchachos, búsquense en personas que sean humildes, que sepan reconocer, que sepan agachar la cabeza, que sepan pedir perdón, porque no hay nada más terrible que compartir la vida con un soberbio que cree que siempre tiene la razón. Pido la palabra. La tiene. Por eso ahorita les decía que es muy importante ser generoso y dejar el egoísmo. ¿Por qué? Porque es que él venía de una familia y yo venía de otra familia. Entonces las costumbres, el carácter de todos nosotros viene de esa familia. Todo lo que como papá y mamá vivían, pues eso lo aprendimos, como papá y mamá hablaban, pues eso lo aprendimos y esa era la estructura que yo tenía. Entonces yo era una pieza que tenía esta forma y él era otra pieza que tenía esta forma. Pues esas formas
no iban a calzar y como decía mi esposo, había que limar ciertas partes para que pudieran calzar. Y es ahí muy importante y que yo quiero que todos se lleven esta noche también, que hay, ya lo había enseñado en algún momento y esa fue una enseñanza que me quedó muy metida en el corazón, que hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad fija es la que yo soy así, así me quedo y así me tiene que comprender todo el mundo porque es que así soy, así me criaron a mí. Y la mentalidad de crecimiento es aquella que dice, listo, yo soy así, pero hay nuevas formas de hacer. Es esa mentalidad que se capacita, que aprende y que es enseñable, un espíritu enseñable. Entonces, ustedes deben de tener un espíritu enseñable o un espíritu humilde para que otra persona pueda venir a enseñarle. Entonces, al entender yo, listo, él venía con su creencia de que la cama no se tendía y yo de que todo tenía que ser perfecto, pues en la cama, muy organizado. Mi mamá era de las que barría, trapeaba como 13 veces, yo no sé, y todo el piso era limpio y yo venía así, yo tenía que entenderlo y sí, te lo dije con amor, ¿no? Bueno, pues no recuerdo. Era muy desorganizado, entonces también había que trancarle duro, entonces, para que aprendiera, pero ustedes tienen que tener un espíritu enseñable, saber y entender que hay una nueva forma de hacer las cosas, que no todo me lo sé yo, que no todo lo que me enseñaron mis papás es la única forma de hacer las cosas, que no todo lo que me enseñaron, lo que aprendí, con lo que me acostumbré es la única forma de hacer las cosas. Hay diferentes formas. Yo puedo aprender algo nuevo. Entonces tengan un espíritu humilde, tengan un espíritu enseñable, tengan un espíritu donde ustedes puedan decir, bueno, yo puedo aprender. Él aprendió que a mí me gustaba que me dijera él por qué estaba bravo, porque es que no hablaba y él pensaba que yo tenía una bola mágica que yo decía, oh, se puso bravo por esto. No, yo quería que él me hablara, yo quería que él me expresara con sus palabras, mira, estoy bravo porque no hiciste esto y esto y esto y esto. Él aprendió eso y yo aprendí a decirte las cosas porque yo era de las que venía. En mi casa era, vea, ¿qué es ese marranero? Entonces uno ya entendía que tenía que organizar las cosas. Y la mamá de él es una mamá súper cariñosa, que ella es, papito, no dejes esto, ven, mi amor, te lo hago. Y ella se lo hacía todo. Entonces yo aprendía que tenía que hablar, papito, ven. Y eso era poder limarse. Les voy a contar una historia y por ahí derecho les voy a dar un consejo. ¿Están listos? Va a servir a todos. Cuando yo me casé, yo tenía una expectativa muy alta de que mi vida cambiara. Yo dije, todo va a ser nuevo, todo va a ser bonito. Nadie se casa con la expectativa de que le vaya mal. Todos queremos que nos vaya bien, y más los jóvenes. Y entonces empezamos a vivir de una forma equivocada, porque yo venía de una familia en la que había vivido muchas necesidades. Por esa misma época lanzo un disco de música y me entra un delirio de artista impresionante. O sea, yo dije, ya ahorita yo voy a ser cantante, mija, tú no te casaste con Juan Pablo. Te casaste con el nuevo Alex Campos, mija, así que agárrate, vamos a vivir de la música, voy a viajar por todo el mundo, mis canciones van a ser conocidas. Si alguien alguna vez lanzó un disco o soñó con una producción o llegó a ese nivel, seguramente me entenderá un poquito. A mí me entró ese delirio. Entonces yo empecé literalmente, muchachos, a vivir como no podía vivir, a gastar lo que no podía gastar. En ese momento los bancos me abren puertas, entonces me dan tarjetas de crédito, yo muy puntual pagando mis cuentas de tarjeta de crédito. Entonces cuando tú eres puntual con tus pagos, ¿saben qué hace el banco? El banco dice, esta es una persona seria, vamos a prestarle más. Y me empezaron a abrir muchos más cupos financieros. Me ofrecieron créditos, tarjetas de crédito, y yo empecé a vivir literalmente como no podía vivir. Comprábamos ropa cada 8 días, comíamos en muy buenos restaurantes. Ella nunca me exigió absolutamente nada a mí. Era yo el que quería que ella no sintiera la diferencia de ya no estar con su papá, ahora estaba con su esposo, y yo dije, yo no quiero que ella sufra.
Así que yo quiero que ella siga teniendo esa estabilidad. Y entonces caí en el desorden financiero. Y empecé a gastar y a gastar y a gastar. Y llegó un punto, muchachos, en donde literalmente me quedé sin con qué pagar. Me había comprado una camioneta casi que del año. Estábamos viviendo en una casa muy, muy chévere. Mi suegro, de hecho, tenía una casa aquí en Cali muy lujosa. Ellos estaban radicados prácticamente en Medellín. Él me dice, no, mi hijo, si quiere viva ahí en la casa. Y ahí cometí otro error. ¿Recuerdan que les dije que había comprado nevera, lavadora, todas estas cosas para empezar? Pues yo me agarré, regalé unas cosas y otras las vendí. Porque como estaba en la casa de mi suegro, yo no necesitaba eso. Entonces yo dije, no, pues ¿para qué? Aquí tengo todo. Y, repito, le regalé unas cosas, otras las vendí. La plata se me volvió plata de bolsillo, porque entonces, como estábamos en esa gastadera, hasta que, muchachos, llegué a un punto donde literalmente me tocó empezar a vender todo lo que tenía para poder tratar de pagar lo que debía. Y entonces llegué a un punto que era el punto en el que siempre debía haber empezado. Y es, uno empieza de abajo hacia arriba. Uno no vive como no puede, uno vive como puede. Y esa construcción es mucho más sana. Literalmente nos tocó, ¿cierto? De cero. De cero. Dijimos, vamos a comer en este restaurante, vamos a vender este carro, comprémonos un carro chiquitico y arranquemos otra vez y vamos poco a poco porque caímos en ese desorden. Y aprendimos y Dios nos dio esa lección. Todo lo que nosotros hemos tratado de construir a la carrera, dando esos brincos altísimos, Atajándonos los siempre caminos. nos va mal, siempre nos ha ido mal. Pero todo en lo que hemos dicho, vamos poco a poco, vamos paso a paso. Con esto nos alcanza, listo, empecemos con esto. Vamos a ahorrar, vamos a comprarlo poco a poco, hasta que tengamos con qué. Cuando lo hacemos de esa forma, hemos visto la bendición de Dios. Así que, muchachos, un consejo en este punto, no se aceleren. No traten de mostrar lo que no tienen, no trate de aparentar, usted no tiene que quedar bien con nadie. La mayor bendición no es lo que usted debe, la mayor bendición es lo que usted tiene, así sea poquito, dígame amén, por favor. Esa es la verdadera bendición. No, pastor, es que, denle ese aplauso fuerte al Señor. No, pastor, es que los bancos me prestan y me dan. No se goce por lo que el banco le presta. Gócese por lo que usted tiene, por lo que usted ha conseguido, por lo que usted no le debía a nadie. Esa es la verdadera bendición. Nosotros lo tuvimos que aprender con el dolor, porque fue muy difícil pasar por esa crisis, pero no importa en qué momento o en qué circunstancia usted se encuentre, si cometió ese error, Dios lo puede ayudar. Yo tuve que ser sincero con mi esposa, tuve que contarle, dije, mira amor, estamos en este desorden, estamos en esta dificultad. Ella se enojó mucho conmigo porque además yo era el que manejaba todo el tema de las finanzas, pero por eso es importante que haya transparencia y claridad. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a hacerlo juntos y para gloria del Señor logramos salir de esa crisis y hoy nuestra historia es muy distinta a la de ese entonces, pero ¿saben por qué fue? No solamente porque Dios es muy bueno y su misericordia es para siempre, sino porque Dios bendice a la gente ordenada. Otra vez, Dios bendice a la gente ordenada. Ordénese y usted va a ver que su juventud, sus proyectos y en este caso, si llega a la etapa del matrimonio, le va a ir muy bien. Amén, paz. Y bueno, ya para ir cerrando este tiempo, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando compartíamos la historia del noviazgo y todo lo demás, muchachos, recibimos una cantidad de comentarios, ¿cierto, Paz? De gente casada, soltera, ennoviada, viudos, divorciados, o sea, algo que nunca nos imaginamos y precisamente en estos momentos, tanto en el templo como en la transmisión, hay personas que están apenas empezando ese camino que ustedes ya van transitando y ya van adelantados. Ustedes ya tienen unos hijos, ya formaron un hogar, pero yo quiero que ya para cerrar y para orar por ellos, podamos dar un consejo al Juan Pablo y la Lorena del pasado. Si ustedes se devolvieran y se encontraran que de hecho están aquí, los están viendo por la transmisión, esos Juan Pablo y Lorena del pasado que están ennoviados o pensando en casarse, ¿qué consejo les dan fundamental? De todos los que han dado, un consejo fundamental para ellos. Que traten de empezar, no imitar a nadie, porque todos queremos imitar. Es que mi mamá o todos traemos todo lo de nuestra casa y queremos imitar y como decía mi esposo, él quería darme una vida que no podía porque es que él quería imitar la vida de mi papá y mi mamá, la que me estaban dando. No imitar.
No imitar, sino empezar desde cero y tener disciplina y poco a poco ir construyendo. Dios bendice al que tiene disciplina, al que poco a poco, al que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y es ahí en esas primeras bases donde ustedes deben de tener ese amor por eso primero. Entonces, ¿qué tenemos los dos? Por eso es tan importante que no un par de desorientados vayan al altar y digan, bueno, vamos a vivir del aire y del amor. No, gloria a Dios, sí, hay que tener amor, hay que tener todo, pero tienen que tener unas bases sólidas, no solamente espirituales, sino también financieras. ¿Qué vamos a construir? No tienen que ser ricos para empezar a construir, no, pero que sí sepan por lo menos por dónde empezar. Y poco a poco los dos ir construyendo ese camino. Ahorrar es para mí, si yo me miro para atrás, yo digo, ¿por qué no ahorré? ¿Por qué no ahorré? Estaría en otro momento, en este momento estaría en otra parte, pero no importa, nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde, siempre podemos ir aprendiendo, siempre podemos y tenemos la posibilidad de cambiar. Ahorrar es muy importante y no imitar el hogar de nadie porque nos frustramos y ahorita sí que estamos en ese mover porque en las redes vemos una familia bonita, vemos un par de jóvenes que viajan por todo el mundo y entonces queremos imitar todo eso y nos frustramos. No se frustren. Busquen ese camino, primero Dios, y Él les va mostrando el camino que ustedes van a ir recorriendo. Pero eso es lo que yo quisiera dejarles en el corazón. Y yo le diría al Juan Pablo del pasado que no viva como no puede, que todo el dinero que se va a gastar en ropa, restaurantes, lujos que no tiene ahorita cómo sostener, mejor se meta en un proyecto de vivienda, compre un apartamento, vaya pagándolo, porque seguramente si el Juan Pablo del pasado hubiera empezado así, hoy en día tendría mínimo un apartamentico propio donde tener un ahorro o donde estar con su familia. Pero no lo hice por mi desorden. Eso le diría al Juan Pablo, sea más ordenado. Gracias al Señor, algunas personas creen que estos consejos son solamente materialistas y créame que no. Nosotros fuimos un hogar muy espiritual. Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre hemos estado en la iglesia, siempre hemos servido al Señor, siempre hemos amado a Dios. El problema es que nuestros errores estuvieron en otras cosas en donde no fuimos ordenados. Y para que un hogar, para que una relación, para que a tu proyecto de vida le vaya bien, no tienes que pensar solo en algunas cosas, tienes que pensar en todo. Eso creo que va a ser muy, muy funcional. Ese sería el consejo al Juan Pablo del pasado. Bueno, muchísimas gracias y quiero paz que asimismo a estas personas, a todos nosotros, me incluyo, que estamos empezando a recorrer ese camino, nos regales una oración, que Dios nos dé mucha fortaleza para pasar por todos esos momentos que yo sé que vienen y que asimismo nos dé sabiduría para poder llegar a donde sea que lleguemos siempre con Dios. Amén. ¿Se pone de pie? Oremos. Hay un texto en la palabra que dice así. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Otra vez. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Muchachos, jóvenes que me están escuchando, adolescentes, personas que están a punto o en medio de su construcción de proyecto de vida, si hay algo que te va a ayudar muchísimo es que seas ordenado, que te ordenes, que te programes, que pienses bien las cosas. Que no te muevas a la ligera, no dejes que el afán te haga tomar decisiones locas. Porque uno da pasos con emoción, pero se mantiene con orden. Y es muy importante desarrollar esto en nuestra vida. Algunos vimos en el hogar de nuestros padres un ejemplo maravilloso a seguir. Otros dicen, no, pastor, si yo le doy una miradita al hogar de mis padres, tengo que decirle que no hay mucho que aprender porque tal vez hubo desorden, separación, problemas.